Hablar, hermanos, del amor cristiano es hablar de uno de los más hermosos dones que Dios nos da. Pero esto no significa pintar la vida de color de rosa. El amor tiene que ver con más que meras sensiblerías. Es algo mucho más serio. Henry Scougal, un predicador escocés del siglo XVII, decía que el valor y la excelencia del alma se mide por el objeto de su amor. Hizo una declaración que nos desnuda, nos pone al descubierto. Y en esa misma línea de pensamiento, John Piper dice que el alma se mide por sus vuelos altos y bajos, y el corazón es conocido por sus deleites, y los placeres nunca mienten. Que los placeres nunca mientan significa que podemos engañarnos a nosotros mismos o tratar de engañar a los demás de muchas maneras, pero el placer es la campana del corazón, la única medida de nuestro tesoro. Lo que atesoramos verdaderamente es lo que amamos verdaderamente, y por eso el Señor Jesucristo decía que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, en Mateo capítulo 6, versículo 21. Lo que revela que aquello que realmente somos no es lo que obligadamente queremos, sino lo que apasionadamente queremos. Decimos todo esto, hermanos, en función del texto que nos ocupa. Las cartas de Jesucristo a la iglesia de Éfeso es una carta de la que podríamos decir es una carta de amor y desamor. De amor porque el amoroso Señor dirige sus palabras de aliento y esperanza a una iglesia atribulada que necesitaba descansar en la certidumbre de que el Señor está en control de todas las cosas. Pero una carta de desamor también porque a pesar de sus grandes virtudes, la iglesia adolecía de la mayor de ellas, flaqueaba precisamente en su amor. El Señor llama a su iglesia a regresar al primer amor, lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son las virtudes que el Señor elogiaba en esta iglesia y qué significa para nosotros este llamado a volver al primer amor? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Hemos dicho en varias ocasiones, hermanos, que leer el libro de Apocalipsis es leer uno de los libros más apasionantes, más intrigantes y más malentendidos de la Biblia. Existe una gran cantidad de posturas respecto al libro de Apocalipsis que frecuentemente ignoramos un hecho fundamental, y esto lo plantea Juan Stam en su comentario al libro de Apocalipsis. Dice: en Apocalipsis tenemos todos los estilos literarios, prosa, poesía, profecía, apocalíptica, pero sobre todas las cosas, el libro Apocalipsis es una carta pastoral, es un libro de aliento, es un libro que estimula a la iglesia a confiar y esperar en su Señor. Y en esta carta en particular que el Señor Jesús dirige a la iglesia de Éfeso, reconoce sus grandes virtudes, pero también la mayor de sus falencias, y era precisamente que habían fracasado en aquello al que el Señor Jesucristo llama el primer amor. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cuáles eran las virtudes que el Señor elogiaba y cuál era la razón del reproche que hacía también a su iglesia? Hay cuando menos 4 respuestas a esta pregunta. La primera de ellas es que esta carta es un elogio a la rectitud doctrinal. Existe, hermanos, un gloriarse que no es vanagloriarse. Existe un gloriarse que es legítimo, especialmente cuando apelamos al Señor. Y usted recordará que San Pablo nos dice en 2 Corintios: el que se gloría, gloríese en el Señor. La única razón de nuestra gloria es precisamente del Señor, pero podemos gloriarnos en otras cosas. El Seminario Bautista del Medio Oeste, ubicado en Kansas, Missouri, destaca entre sus recursos la posesión de una buena parte de la biblioteca personal de Carlos Spurgeon. Puede presumir la posesión de un auténtico tesoro de reliquias bautistas, pero esto no es algo nuevo. La iglesia de Éfeso tenía también sus propios motivos de orgullo. Polícrates, el obispo y discípulo de Policarpo, dijo no sin presunción: porque grandes luces han dormido en Asia. Se refería a las grandes figuras que habían pastoreado y seguían dirigiendo la iglesia de Éfeso. Esto fue sin lugar a dudas, Efesios fue sin lugar a dudas una congregación influyente,
porque fue el lugar donde se escribió buena parte del Nuevo Testamento. Allí se escribieron el Apocalipsis, las cartas pastorales, las cartas de Juan, el propio Evangelio. La iglesia podía jactarse, pues, de ser la más apostólica de las iglesias apostólicas, porque había sido fundada y pastoreada por el mismísimo apóstol San Pablo, había sido pastoreada por Timoteo, su hijo en la fe, y también por el apóstol San Juan. Esto se materializó en la iglesia en un sano conservadurismo, y este fue justamente el primer elogio que el Señor Jesús dirige a esta iglesia. Cuando hablamos, hermanos, de conservadurismo, estamos hablando de conservadurismo doctrinal. Las prácticas pueden variar de iglesia en iglesia. En dos iglesias bautistas puede haber diferentes estilos de alabanza. Nosotros mismos como iglesia, en el servicio a las 9 tenemos un servicio conservador, con piano, con himnos, que son una bendición para nuestra vida. Los que crecimos escuchando himnos, son declaraciones contundentes de fe. A las 12 el segundo servicio es más contemporáneo, son otros instrumentos, siempre con una dignidad, no hay brincos ni sombrerazos, siempre con el propósito de dar honra y gloria a nuestro Dios. Pero dentro de una misma iglesia hay dos grupos con diferentes formas de alabanza. Esto nos permite entender, hermanos, que cuando hablamos de la antigüedad cristiana y cuando hablamos concretamente de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una iglesia, una de las iglesias más influyentes de la historia del cristianismo. Al menos teóricamente, la fidelidad a la verdad bíblica debe estar fuera de discusión. La doctrina es no negociable. Las formas de alabanza, las prácticas pueden cambiar, incluso las formas de gobierno, pero lo que es no negociable es la doctrina. Pero los hechos nos demuestran que los escritores sagrados tenían buenas razones para encarecer esa fidelidad. Mucho antes del surgimiento del cristianismo, en la antigüedad bíblica, Moisés había llamado a Josué a mantener esa clase de fidelidad. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me sorprende, hermanos, que Josué, que estuvo al lado de Moisés a lo largo de su ministerio. La palabra de Dios dice: el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo y estuvo aprendiendo de él y desarrollando tareas que lo llevaron incluso a convertirse en un comandante militar que peleó contra los amalecitas mientras Moisés intercedía por él. Pero cuando Moisés llama a la fidelidad a Josué, no le dice: recuerda lo que aprendiste de mí, no le dice: recuerda mi testimonio, no le dice: recuerda mis enseñanzas, le dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Sabía que el criterio fundamental, la constitución de la nación hebrea, tenía que ser precisamente el libro de la ley, y que la fidelidad garantizaba la bendición de Dios, diciéndole: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salomón decía en el libro de los Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Y esto me recuerda a John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, quien en su libro fabuloso habla de la visita de los peregrinos a la Feria de la Vanidad. Dice: salieron pues los peregrinos a caminar, y frente a ellos estaba un pueblo llamado Vanidad, porque todo lo que en ella se hace, todo lo que en ella se vende es vanidad. Había una feria en el lugar donde se vendía toda clase de bienes, reinos, títulos, tronos, oro, plata, cuerpos, almas, sangre, vida. Y dice: y cuando los peregrinos entraron en la Feria de la Vanidad, el pueblo quedó conmocionado. Unos decían que eran extranjeros, otros que eran tontos y otros que estaban locos. Y como los peregrinos no hacían ningún esfuerzo por ver las mercaderías que se ofrecían en la Feria de la Vanidad, cuando alguien les llamaba a ver
ellos levantando sus ojos al cielo decían: aparta mis ojos para que no vean vanidad. Alguien, queriendo burlarse de ellos, les preguntó: entonces, ¿ustedes qué compran? Y uno de ellos, mirándolo fijamente, le dijo: nosotros compramos la verdad. Salomón dice: compra la verdad y no la vendas. Tienes que invertir, tienes que pagar por ella, pero no puedes venderla de ninguna manera, manteniendo lo que tenía que ver con la fidelidad de la verdad revelada en la ley. En su momento, el profeta Oseas atribuiría la ruina de Israel a su ignorancia voluntaria, a una rebelión deliberada, diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Pero hablar de sana doctrina o de fidelidad a la palabra de Dios puede ser algo muy vago. Puede significar atesorar estos elementos como medios de autoafirmación, o tal vez prácticas, o tal vez incluso posturas escatológicas. Si usted busca en internet qué es sana doctrina, va a encontrar de todo. Va a encontrar alguien que diga: sana doctrina es ser premilenialista, creer en el rapto y esas cosas. Alguien va a decir lo contrario, va a decir que no, va a ser amilenialista, no creer que el milenio sea un tiempo literal del reinado de Cristo en la tierra. Otros tienen que ver, para ellos, con la vestimenta de las mujeres. ¿Cuántos centímetros arriba del tobillo se le permite a la mujer? Y cosas de este tipo que no tienen que ver con la sana doctrina, no tienen que ver con la verdad del Evangelio. Además, todo grupo que se diga cristiano reclamará para sí la sana doctrina. Así que tenemos que preguntar a qué doctrina está elogiando el Señor Jesús en la iglesia de Éfeso. Una respuesta fácil sería que a todas las doctrinas, porque obviamente se trataba de fidelidad a la palabra de Dios. Pero, hermanos, cuando pensamos en el marco histórico y doctrinal en el que se desarrollaba la iglesia de Éfeso, entendemos que esta doctrina que más enfatizaba era precisamente la cristología. Durante los primeros 3 o 4 siglos de la historia cristiana, la doctrina más discutida, más enfatizada, es la doctrina de Cristo. Si usted viene de la competencia, recordará los credos y recordará: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y sin sombra. Todavía me acuerdo de lo que me enseñó cuando tenía 7 años, ¿no? La cosa es que me gustaba la catequista y entonces me gustaban sus clases por esa razón, y todavía lo recuerdo. Pero son verdades bíblicas contundentes. Antes de que los credos tuvieran un uso litúrgico, fueran rezos, eran declaraciones de fe contundentes de la cristiandad ortodoxa. Era la doctrina de Cristo, y podemos recordar a San Pablo allá en 1 Corintios 2:2, cuando dice: decidí no hablar otra cosa a vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Recuerdo también, hermanos, a Tertuliano de Cartago, un padre apostólico, que decía: después de tener a Jesucristo no queremos ninguna polémica elaborada. Después de disfrutar del Evangelio no deseamos más indagación. Aparte de nuestra fe no tenemos otra creencia. Decía este líder cristiano: cuando has creído en Cristo descubres que ya no hay nada más que creer, porque es la culminación de la revelación divina. Es la razón por la que los primeros concilios cristianos fueron llamados cristológicos, pues bien pronto sucedió que la iglesia fue amenazada con propuestas alternativas de Cristo, es decir, la propuesta de otros Cristos. Y así, mientras los docetistas, una corriente filosófica griega, ¿qué significa parecer? Y era gente que decía: Cristo parecía hombre, caminaba como hombre, hablaba como hombre, comía como hombre, pero no era hombre. Era una especie de fantasma que trataba de parecer un hombre. En el otro extremo estaban los ebionitas que decían: no, Cristo es absolutamente humano,
y fue la razón por la que los credos pudieron decir que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero por sorprendente que parezca, el peligro de esta clase de propuestas sigue vigente, al menos en las iglesias evangélicas en América Latina. En los últimos años hemos visto cómo innumerables evangélicos se convierten, entre comillas, en judíos mesiánicos, cosa imposible, porque según el judaísmo nada más hay dos formas de ser judío, nada más hay dos. Uno, nacer de mamá judía. La ascendencia judía se transmite por línea materna. Es muy vulgar este dicho, pero ellos lo aplican. Hijo de mi hija, mi nieto será. No importa quién sea, el padre es mi nieto. Hijo de mi hijo, usted sabe lo que dice el dicho, ¿no? Y lo aplican a rajatabla, dicen, si la mamá es judía, el niño es judío. La otra forma es la conversión, el giur. Es decir, usted tiene que pasar por un proceso donde una autoridad rabínica certifique sus motivaciones para hacerse judío. Si usted dice, es que tengo una novia judía, no, esa no es una motivación legítima. Es que quiero hacer un negocio, no, tampoco. Tiene que ser razones de fe, razones de peso. Lo hemos visto en América Latina y, hermanos, hemos visto ahora cantidad de judíos patito, en algunos casos con apenas memorizar dos veracot, dos bendiciones o aprenderse 3 consonantes, es suficiente para mirar sobre el hombro a sus hermanos evangélicos. He hablado, hermanos, en otra ocasión acerca de una experiencia para mí muy edificante de mi hermano Raúl Cárdenas. Él es un hombre que tiene ahora cerca de 90 años, es muy fuerte, es un roble el hombre y una voz poderosa. Y teníamos una clase de gramática hebrea hace algunos años y había un grupo de alumnos allí. Uno de ellos, yo nunca entendí por qué estaba en la clase, porque no estaba ni por razones espirituales ni académicas, estaba por razones místicas. Quería aprender de memoria algunas rezos judíos y no sé, me imagino que impresionara a los que conocían, no sé. El hecho es que estaba ahí por eso. Los demás querían aprender el idioma para poder leer la Biblia en su lengua original, ¿no? O una de sus lenguas originales. Bueno, este chico llegó con algunas kipas. Es el gorrito ceremonial que se utiliza. Si usted va a una sinagoga a la Ciudad de México, en Querétaro no hay, le van a permitir entrar mientras observe una conducta reverente, se ponga su kipa, esté en el área que le digan y esté como una persona con una buena actitud allí. El hecho es que este chico traía algunas kipas y empezó a dar a cada uno de sus compañeros de clase, y estaban bien bonitas además, se les empezó a dar, y se la dio a Raúl, y Raúl le dice, no, gracias hermano, no puedo aceptar tu regalo. Todos nos quedamos helados, y Raúl lo vio y dice, y te voy a decir por qué. Primero, por respeto a ese pueblo, yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. Y segundo, por una razón espiritual. La kipa es símbolo de la autoridad de la ley de Moisés sobre la cabeza del varón judío. Perdóname, mi hermano, ya te dije, yo no soy judío y además yo tengo otra autoridad sobre mi cabeza. No es la ley de Moisés, es Jesucristo. Así es que te agradezco tu regalo, pero no lo puedo recibir. Pues ya oyendo los argumentos de Raúl, pues todos tuvimos que regresar el regalo, ¿no? Hace unos años el doctor Kov, Deron Kov, me regaló un talit, un chal de oración. Pues nunca me lo he puesto, hermanos, porque por las mismas razones de Raúl. O sea, no se puede. Lo vemos eso, hermanos, en los últimos años en América Latina, poniendo bajo cuestionamiento justamente la doctrina que era motivo de debate en la iglesia de Éfeso en el primer siglo. La verdad es que el Señor Jesús elogia la rectitud doctrinal de una iglesia que tenía bien claro quién era Cristo y cuál era su obra. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y es que esta carta es un elogio a un compromiso moral. Es harto conocido la decadencia moral del mundo grecolatino en tiempos del Nuevo Testamento. Los apologetas cristianos
no escatimaron tinta a la hora de denunciarla. En contraste con la fe judeocristiana, la moral del mundo grecolatino era tremendamente decadente. Los cristianos y los judíos tenían altos valores morales, y no podía ser de otra forma, porque era claro para judíos y para cristianos que la palabra de Dios sigue diciendo: santos seréis, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Justino Mártir diría al respecto: nosotros que anteriormente practicábamos las artes ocultas, ahora nos hemos consagrado al bondadoso y eterno Dios. Nosotros que sobre todas las cosas estimábamos la adquisición de riquezas y propiedades, ahora tenemos una bolsa en común para compartir con el que tiene necesidad. Nosotros que antes nos odiábamos y destruíamos recíprocamente debido a nuestras costumbres distintas y no haber vivido con personas de diferentes trasfondos, cuando vino Cristo, dice, nos permite vivir en excelentes relaciones los unos con los otros, en buenos términos con nuestros enemigos, esforzándonos por persuadir a quienes nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que podamos llegar a ser participantes junto con ellos de la esperanza gloriosa de una recompensa del Dios soberano en todo. Por supuesto, hermanos, que no todos los paganos eran inmorales. Había también paganos morales, críticos severos de la decadencia de su tiempo en aquellos días. En las altas esferas de la sociedad grecolatina había moralistas que, como los predicadores cristianos, denunciaban la deplorable condición del mundo, pero no porque simpatizaran con el cristianismo mínimamente. Lo veían más bien como una amenaza o como una superstición peligrosa. Paralelamente, a los cristianos resultaban especialmente abominables, aunque por razones diferentes. Los cristianos eran acusados de canibalismo porque se comían la carne de un tal Crestos, eran acusados de ateísmo porque no tenían ninguna imagen en sus reuniones, y eran acusados también de inmoralidad, pues celebraban fiestas de amor, agapes, que eran convivios después de la celebración de la Cena del Señor, pero el león cree que todos son de su condición, y cuando oían fiestas de amor, pensaban que era lo que significaba para ellos, literalmente orgías. Bueno, de modo que nada de esto parecía asegurar un futuro prometedor a los cristianos en su tarea de ganar al mundo. Un historiador evangélico dijo, fíjense ustedes lo que dijo: las normas éticas del cristianismo debieron ser ellas mismas un enorme obstáculo para el progreso del cristianismo. Los escritores, las páginas las páginas de Tácito, Suetonio, Marcelo, Juvenal, Petronio y otros escritores de este periodo demuestran cuán bajo había caído Roma desde el tiempo que había sido un pueblo virtuoso y trabajador, y ahora la inmoralidad abundaba en las comunidades de esclavos, en los libres. Había informes sobre prostitución, adulterio, homosexualidad, infanticidio, preocupación por pan y circo, por combates de gladiadores, luchas con bestias feroces por dinero y por controlar a los demás sin mayor escrúpulo. Pero volviendo a nuestro texto, se cree que los malvados a quienes la iglesia no podía soportar eran nicolaitas, un grupo del que Apocalipsis, hermanos, no nos dice mucho, pero se piensa que era un grupo que tenía algunos rasgos ético-doctrinales, un grupo, olvidé el nombre, voy a recordarlo en un momento, eran gnósticos que tenían alguna postura doctrinal allí y moral también. Si se trataba de los mismos falsos apóstoles de Apocalipsis 2.2, debieron ser predicadores itinerantes que se hacían pasar por profetas o apóstoles. El Nuevo Testamento da testimonio de estos falsos profetas
que amenazaban a la iglesia del primer siglo. Usted recordará que Pablo decía algunas prácticas respecto a estos profetas, y después, hermanos, encontramos en un libro no canónico contemporáneo de Apocalipsis, llamado La Vida, que decía: si llega un profeta, que esté 3 días en la iglesia, nada más, no puede estar más de 3 días. Si quiere quedarse a vivir, que trabaje. Si no sabe trabajar, enséñale un oficio. Dice, pero tiene que sostenerse con sus propias manos. Había gente que vivía de la iglesia. Es la razón, hermanos, por la cual los padres apostólicos discutían concretamente de qué se trataba. Algunos decían que Nicolaita viene de Nicolás, prosélito de Antioquía, de quien se habla el libro de los Hechos. Pero, hermanos, padres apostólicos como Eusebio de Cesarea, Teodoreto, Clemente de Alejandría decían que no había ningún lugar para esa asociación. Pero que los cristianos vivían una moral más elevada, su mensaje no apuntaba a un sistema moral. No se trataba de ser moralistas. Apuntaban a una persona, con mayúscula. Apuntaba a Jesucristo. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, diría que el secreto más maravilloso de la vida santa no consiste en imitar a Jesucristo, sino en permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en nosotros. La santificación es Cristo en nosotros. Es la maravillosa vida que se nos imparte por fe y como un don soberano de la gracia divina. Por santificación de Jesucristo, por la santificación, Jesucristo nos hace partícipes de sus cualidades de santidad, y es cuando los dones de paciencia, amor, santidad, fe, pureza, piedad se manifiestan en y a través de nosotros, en nuestra vida santificada. Santificación es una participación, no una imitación. Es decir, es algo que el Espíritu Santo hace posible en nosotros cuando somos dóciles. Hay una tercera enseñanza en este pasaje. En esta carta, el Señor Jesucristo elogia también el celo ministerial de la iglesia. Un rasgo adicional de la cristiandad de Efesia fue su servicio. El Señor Jesús dice: yo conozco tus obras. Hay varias cosas interesantes aquí. La primera es que en la lengua del Nuevo Testamento hay 2 palabras para conocer. Está la palabra ginosco, suena como el español, de ahí viene nuestra palabra española, que significa conocer por reflexión, entender. Y está la palabra ida, que significa conocer por experiencia. Aquí el Señor Jesucristo usa ida. Yo te conozco por experiencia. No tengo algún conocimiento de ti. No tengo información sobre ti. Te conozco. Te conozco. Nada escapaba a sus ojos. El Maestro conoce nuestras obras porque es su testigo presencial y nada escapa a sus ojos. Tiene un conocimiento detallado de todas y cada una de nuestras acciones. En la Biblia, conocer a alguien, hermanos, conocer la obra de alguien es una advertencia del juicio divino, y hay una infinidad de pasajes que hablan así. Pero en este caso tiene un sentido positivo. El Señor elogia el celo ministerial de su iglesia. El pronombre tú en singular, del que alguien dice, por lo que alguien dice, se dirigía al pastor de la iglesia, alude más bien a cada creyente. ¿Pero a qué obra se refiere? Por arduo trabajo, hermanos, utiliza una palabra muy fuerte en griego, la palabra kopon. De ahí viene el adjetivo copioso en español. Estaba sudando copiosamente. Estamos hablando de un trabajo que te hace sudar abundantemente, un trabajo muy intenso. Es la misma palabra la usa Pablo en el último versículo de Colosenses 1 y primer versículo de Colosenses 2. Luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí, hablando Pablo de su vida de oración, y hablaba de una oración intensa. No es el tema, pero la Biblia dice que Pablo era custodiado por un pretoriano, un cadete del colegio militar, el equivalente, la crema innata de las Fuerzas Armadas,
los futuros generales del ejército romano. Estaba encadenado a Pablo, y esos jóvenes veían a Pablo enseñar, predicar, orar todos los días. Y Pablo dice: mis prisiones han sido patentes en el pretorio. Aquellos muchachos veían a este hombre agonizando en oración, intercediendo por la obra de Dios, por los creyentes, y eran impactados por el Espíritu Santo. Entonces, trabajo aquí significa un esfuerzo físico o mental, pues ambos pueden llevar al agotamiento. De la misma raíz proviene, como decíamos, copioso, que describe, cuando habla del sudor, de un esfuerzo que nos hace sudar intensamente. El trabajo del que el Señor Jesús hablaba, y sigue siendo así, es un compromiso que absorbe la vida. Pero mucho cuidado, si nuestra versión del servicio es errónea, si nuestra motivación fundamental es en el servicio es incorrecta, el ministerio resulta agotador y frustrante. Es la razón por la que la Confesión de Westminster dice algo fabuloso: el fin último del hombre es glorificar a Dios. Esto puede ser terrible, puede ser agotador, y disfrutar para siempre de Él. Son las dos cosas. O sea, sí sirves, pero disfrutas a Dios, y hace que la vida cristiana sea una bendición. Alguien dijo: de alguna manera hemos llegado a la idea de que el llamamiento de una persona al ministerio es para que sea alguien diferente y esté por encima de los otros. Pero de acuerdo con lo que dice Jesucristo, la motivación principal detrás del servicio no es el amor a los otros, sino el amor a Dios. Si nuestra consagración a la causa de la humanidad si esa es nuestra motivación, rápidamente seremos derrotados y quebrantados, porque a menudo enfrentamos la ingratitud de parte de los otros. Pero si somos motivados por el amor a Dios, ninguna ingratitud podrá impedir que sirvamos los unos a los otros. El arduo trabajo del que hablaba no consistía en superar esas frustraciones que de cuando en cuando surgen en el seno de las iglesias, a las que sorprendentemente Pablo no solo consideraba inevitables, sino incluso necesarias. En 1 Corintios 11:19 decía: es preciso que entre vosotros haya divisiones. Sorprende que Pablo lo diga. Dice: porque la prueba va a manifestar quién realmente es fiel, quién realmente es creyente. Tampoco eran cosas demandantes como la visitación del evangelismo, la enseñanza, el discipulado, etc. ¿De qué hablaba entonces el maestro? El autor de la Epístola a los Hebreos arroja luz sobre el tema diciendo: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, tuvieron una dura lucha y superaron mucho sufrimiento. Unas veces fueron expuestos públicamente al insulto, a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de esa manera, se compadecieron también de los encarcelados. Algunos de ustedes sufrieron la confiscación de sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mucho mejor y más permanente. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Efectivamente, los destinatarios de la Epístola a los Hebreos sufrieron persecución bajo el reinado de Nerón. Esto como preludio a las persecuciones que los cristianos seguirían sufriendo después en la provincia de Asia. Pero no solo los autores cristianos hablaban del sufrimiento de los creyentes. Tácito describe un espectáculo dantesco. Dice: su muerte fue cuestión de deportes. Se los cubría con pieles de animales salvajes, se les hacía destrozar por perros, se les ataba cruces, se les prendía fuego para que sirvieran como antorchas durante las noches cuando la luz del día se desvanecía. De modo que la paciente resistencia era de la primera generación de cristianos, seguía sirviendo como ejemplo a las siguientes. Las estimuló a seguir sin desmayar por el nombre del Señor Jesús,
y el maestro elogiaba precisamente la firmeza de sus discípulos. Hubo un tiempo, hermanos, aquí en Querétaro, en que los hermanos de la iglesia de Gutiérrez Nájera empezaron teniendo cultos en una cueva, allí en Hércules. O sea, había que esconderse allí. Era difícil. Al director al pastor de la iglesia metodista, que era director de la escuela militarizada, que ahora es el hospital, perdón, el hotel señorial, lo apedrearon en alguna ocasión, lo querían linchar, y los alumnos que eran cadetes rompieron el banco de las armas y salieron con los M1, y no, pues ya la persecución ya no era divertida, porque es divertido cuando juegas a las lagartijas, o sea, tú corres y yo te apedreo, pero cuando yo te apedreo y tú me regresas un balazo ya no es funny. Y entonces se quejaron a la Defensa Nacional de que los habían amenazado con armas de guerra. Se hizo un juicio y la Defensa Nacional dijo estaban defendiendo a su comandante, fue uso legítimo de las armas, no dispararon, pero se acabó la persecución, ya no era divertida. Hubo tiempos en Querétaro que era así, una situación difícil. Cuando mi hermano Juan Hurtada llegó aquí y rentó esta casa, era de una monja, doña Carmen Arbizu se llamaba, y el problema fue cuando la monjita se dio cuenta para qué estaban usando su casa, y le dice al hermano Hurtado, me regresa a mi casa, señora, tengo un contrato con usted de 1 año, no le voy a recibir la renta, la deposito en el juzgado. El hermano era muy hábil en esas cosas, la deposito en el juzgado. A los meses se vuelven a ver, usted me ha hecho mucho daño, ¿por qué le pago su renta, le cuido su casa? ¿Cuál es el problema? Ya me saló mi casa, le dice, porque se reunían los protestantes ahí, se la compro. Cuando termine el año, le compro su casa. ¿Cuánto quiere? 120,000 pesos de 1968. Es una fortuna. Ok. Llegó el día en que terminaba el contrato y todavía el hermano Juan le dice, le ofrezco 100. Ya démelos, ya no quiero tratar con usted. Y se ahorraron 20,000 pesos de los años 60, no es una fortuna. Era difícil. Y lo que Cristo elogia en la iglesia es la fidelidad. Y pocas veces nos damos cuenta que somos producto del testimonio de nuestros mayores en la fe, que estuvieron antes que nosotros en la obra y nos siguen dando ejemplo. Hay una cuarta y última enseñanza. Hemos hablado de un reproche al celo doctrinal, hemos hablado de un elogio al celo doctrinal, hemos hablado de un elogio al servicio, hemos hablado de aquellas cualidades que el Señor Jesucristo elogia de su iglesia. Pero la cuarta idea que encontramos en el pasaje es un reproche por un amor decadente. El Señor, después de los anteriores elogios, el gran pastor de las ovejas señala una falla en su iglesia. Cuando leemos las palabras, has dejado tu primer amor, de inmediato surge la pregunta ¿a qué amor se refería? ¿El amor a Cristo o el amor a los hermanos? Un erudito del pasado dijo al respecto, el fuego de su afecto se había extinguido, el ardiente entusiasmo de los primeros días había desaparecido, los cristianos podían mirar atrás a sus mejores días cuando el amor nupcial por Cristo fluía cálidamente, pleno y libre. Seguían siendo sanos en su doctrina, activos en el servicio, pero se había desvanecido el verdadero motivo de su culto y de su servicio. Tenían todas las cualidades, pero la motivación fundamental se iba desvaneciendo. Cuando era nuevo creyente, recuerdo en la iglesia donde me bauticé, la iglesia bautista del Calvario en la ciudad de Torreón, había un nuevo creyente muy entusiasta, predicaba, compartía, hablaba en los camiones,
dedicaba su tiempo a compartir lo que había descubierto en Cristo. Y dos creyentes viejos lo vieron y empezaron a mover la cabeza diciendo: es nuevo, déjalo, o sea, al rato va a entrar en la normalidad. La normalidad era la apatía, la pereza de esos viejos creyentes que ya no levantaban un dedo por lo que decían creer. Y se burlaban de este creyente porque decían: es nuevo, o sea, todavía es novato, al rato va a ser como nosotros también. Bueno, parece que esto estaba pasando en Éfeso. Otros maestros, en cambio, dicen que el amor fraternal de los efesios se había enfriado, que la iglesia había descuidado el amarse los unos a los otros. Si fue así, la razón del distanciamiento sería obvia. La interacción de los pecadores en la iglesia nunca ha sido algo fácil. Hay distintas opiniones sobre el enfriamiento de la iglesia en Éfeso, aunque a la luz de las enseñanzas de la Biblia, el amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo es una túnica sin costuras, como la túnica del Señor Jesús, no tiene costuras. Si dices que amas a Dios, debes amar al hermano, dice el apóstol San Juan en su primera carta. En estos términos, hermanos, dejar el primer amor era una amenaza contra la iglesia y una amenaza especialmente grave de cara a la tarea que el Señor Jesucristo les había encomendado. La tarea, hermanos, la iglesia cristiana sí tiene dos misiones en el mundo, nada más. Ahí entran todas las demás: demostrar el reino de Dios y extenderlo. ¿Cómo lo demostramos? En la vida cristiana, demostrando que el reino de Dios no es una utopía, no es una denominación religiosa, no es un sistema económico. El reino de Dios es una realidad donde Dios es el rey. Y la segunda cosa es extenderlo dando testimonio de ese reino. Le había dado esta tarea y la iglesia enfrentaba ese desafío. La iglesia sigue, hermanos, enfrentando ese desafío hasta el presente, siendo una fraternidad de desiguales. Usted puede decir: ¿cómo que desiguales? ¿Que no somos iguales delante de Dios? Sí, delante de Dios sí, pero entre nosotros somos diferentes. Hay hombres, hay mujeres, hay gente profesionista, hay gente no profesionista, hay gente de una posición socioeconómica más desahogada, hay gente que menos, pero somos hermanos en Cristo. Y si algo yo le doy gracias a Dios, hermanos, es que el tema del estatus no es tema en nuestra iglesia, no es tema. El hombre que lava carros en la calle platica con su hermano que es un profesionista exitoso sin ningún problema. Somos hermanos en Cristo. Y ese es el gran desafío de la iglesia. Si somos iguales ante la gracia, pero diferentes entre nosotros. Hay pobres, hay educados, hay otros en educación, blancos, negros, hombres, mujeres. Así que la iglesia debe ser la sociedad donde el judío, el gentil, el blanco, el negro, el pobre, el rico, el hombre, la mujer, el siervo, el libre, sean verdaderamente hermanos. Esto solo puede ser una obra divina, pues la naturaleza humana es el mayor obstáculo en la demostración de este reino. En su libro Vida en Comunidad, Dietrich Bonhoeffer dice en el ámbito católico: es el único santo protestante, porque fue martirizado por los nazis debido a su oposición al régimen. Un teólogo alemán murió, tenía 39 años, y fue una pérdida tremenda. Bonhoeffer escribió un librito que es una joya. Si no lo han leído, lo felicito, porque Dios le tiene reservada una gran bendición cuando lo lea. Se llama Vida en Comunidad. Y si no lo consigue en papel, descargue el PDF, es gratuito. Y va a deleitarse en la palabra de Dios. Dice Bonhoeffer: no bien se reúnen los hombres cuando ya empiezan a observarse, a juzgarse y a medirse. Con ellos se establece el nacimiento mismo de la comunidad, una terrible lucha invisible y a veces inconsciente que pone en juego la propia existencia de la iglesia. Aquí están los fuertes y los débiles juntos. Si no se es de los primeros, se hará valer
indudablemente el derecho de los débiles. No intentan todos asegurar de entrada sus posiciones respectivas en detrimento de los otros e imponer su manera de ser. Se necesitaría no ser hombre para no buscar instintivamente una posición segura frente al otro, pero por la que se lucha con todas las fuerzas y por la que no se renuncia bajo ningún precio. Esta tendencia a afirmarse puede revestir la forma más civilizada y piadosa, pero es importante que la comunidad cristiana se dé cuenta claramente de que puede encontrarse en cualquier momento en la posición que describe el Evangelio según San Lucas, cuando dice: entonces empezaron los discípulos a discutir quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Estamos hablando del grupo más íntimo del Señor Jesús, y ya entre ellos se estaban midiendo el hombro. ¿Quién sería el más grande en el reino de Dios? Es la lucha del hombre natural por su autojustificación, que le hace comparar, juzgar y condenar. La justificación del hombre por sí mismo y el hecho de juzgar a los demás son inseparables, así como la justificación por gracia y el servicio a los demás son también una situación natural. De modo que el Señor Jesús llama a la iglesia a arrepentirse, al retorno a la comunión. Lo hizo de forma clara y directa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. ¿Saben, hermanos? Esta amenaza se cumplió. La única iglesia de Apocalipsis que sobrevivió fue Filadelfia. Sobrevivió en el siglo XVI, finalmente cayó bajo los musulmanes en Turquía. Después de estar cientos de años la ciudad aislada, pero sobreviviendo como una ciudad cristiana. Hace 100 años, no sé ahora cómo sea, pero hace 100 años todavía había 2 iglesias cristianas en Filadelfia. Era la iglesia más pequeña, la más débil, pero la más fiel. Éfeso era la estrella resplandeciente en el horizonte cristiano. La fundó San Pablo, la pastoreó Timoteo, la pastoreó el apóstol San Juan, la pastoreó Ignacio de Antioquía, las grandes figuras de la antigüedad cristiana. Pero la advertencia: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia va a ser desarraigada, finalmente sucedió. De modo que el Señor llamaba a la iglesia al arrepentimiento. Es un llamado imperioso porque la iglesia abandonaba la norma de vida que, según Tácito, hacía que los paganos elogiaran a los cristianos. Esta práctica del amor es más que nada lo que los ojos de muchos nos imprime un sello peculiar. Dicen: mirad cómo se aman entre ellos, y ya que ellos se odian mutuamente, y cómo están dispuestos a morir los unos por los otros, cuando entre los paganos están dispuestos más bien a matarse los unos a los otros. Un emperador romano que decía con amargura: una de las razones por las que el cristianismo avanza es porque cuidan a sus viejos y a sus pobres, pero para vergüenza nuestra, no solo a sus viejos y a sus pobres, sino también a los nuestros, cosa que nosotros hemos descuidado. Y decía el emperador, nos metieron un gol antes de empezar el partido. Dice: ya los cristianos cuidan a los suyos y cuidan a los nuestros también. ¿Cómo les ganas en eso? ¿Cómo puedes superarlos en eso? ¿Cómo respondió la iglesia a este llamado? Fíjense, hermanos, frecuentemente vemos en el Nuevo Testamento mensajes que el Señor dirige a Pablo, por ejemplo, a alguna iglesia, pero pocas veces sabemos qué pasó después. En este caso, hermanos, sí sabemos qué pasó. Por ejemplo, en 2 Corintios, Pablo dice que se regocijaba del arrepentimiento de aquellos que se habían opuesto a su ministerio apostólico.
pero en algunos casos no sabemos. En este caso sí. En este caso, hermanos, sabemos que 20 años después de que se escribiera el libro Apocalipsis, Ignacio de Antioquía elogiaba sin reservas a la iglesia de Éfeso, de la que decía: vuestro nombre ¿cómo se dice esto? Muy amable. Dice que son justo título, pues lo lleváis en la fe y en el amor de Jesucristo. Ninguna cosa amáis sino a Dios. Elogió también a Onésimo, su pastor, de quien hablaba diciendo, varón de amor indescriptible, y elogió también a la iglesia que estaba armoniosamente concertada con su apóstol, dice, como las cuerdas de una lira. Es decir, la iglesia escuchó a Jesucristo y puso por obra su mensaje. Como conclusión, como dijimos anteriormente, para algunos el problema en la iglesia de Éfeso era una especie de resfriado espiritual, un discreto distanciamiento de Jesucristo, pero no siempre fue así. En su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo saludó a la iglesia diciéndole: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Efesios 1, 15 y 16. Tristemente, esta clase de resfriado no es algo inédito, sucede de cuando en cuando en la obra de Dios, y se hace importante, hermanos, cuando de pronto amenaza aquella prioridad que Jesucristo dio a su iglesia. Ser cristianos no es algo que demostremos diciendo aleluya o gloria a Dios. No estoy diciendo que esté mal decir eso, ojalá lo digamos más seguido. No demostramos ser cristianos cantando nuestros himnos, predicando, enseñando, ni siquiera dando testimonio. Jesucristo dijo: en esto sabrán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Es la prueba de fuego. Lo demás tiene su lugar. Los apologetas, los hombres que evangelizan, todo tiene su lugar. Pero a final de cuentas, el argumento incuestionable es precisamente el vivir como Jesucristo había ordenado a sus discípulos. Por esto, hermanos, se dice que el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor del pasado, sino en mantener el amor ardiente de Cristo en el presente, esta actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no viejo. Así debe ser el amor cristiano, siempre renovado, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma y muerto. Un predicador inglés del siglo pasado, George Kemble Morgan, lo dijo de una manera más positiva cuando preguntó: ¿cuál debe ser el amor de la iglesia por Cristo? La respuesta es al misterio del amor, es la sumisión del amor perfecto. El primer amor es dejar todo por amor al que lo dejó todo, decía Morgan. Siendo sinceros, todas las iglesias tenemos nuestros peros, unos más grandes, otros más pequeños, pero el pero de la iglesia de Éfeso era muy grande. Amenazaba no solamente la comunión interna, sino la subsistencia misma de la iglesia. La iglesia de Éfeso estaba, como dice una canción de mi tierra: el día en que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Nada más era una falla, el amor, pero era una falla mortal, potencialmente mortal. Lo interesante, hermanos, es que esa generación lo hizo. Es posible. Así que en aras de nuestro regreso al primer amor, podemos unirnos a la plegaria del reverendo John Bloom, un predicador norteamericano contemporáneo, que dice:
nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros horribles fracasos para amarte. Nuestros placeres no han mentido y revelan que no hemos perseguido al Dios Trino como nuestro mayor tesoro. No queremos que pase otro día permitiendo que nuestro amor por ti languidezca, que en un lugar tibio en nuestro corazón. Así que te pedimos, gran médico, que escudriñes nuestras almas y conozcas nuestros corazones. Haz tus preguntas inquisitivas, no te ocultaremos nada. Haz que sea necesario lo que sea necesario para revivir nuestro amor en ti. No queremos dar descanso a nuestras almas hasta que no seas nuestro primer amor. Lo que el hombre estaba diciendo, a final de cuentas, es aquello que usted y yo tenemos que decirle a Cristo todos los días. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque más allá de sensiblerías, hechos son amores, no buenas razones. Y lo demostró tu Hijo en la cruz del Calvario. Y nos demandas hacer lo mismo. Perdónanos, permítenos volver a ti. Permítenos amar lo que tú amas. En Cristo Jesús. Amén.